Era una mañana gris de marzo cuando el mensajero llegó a la modesta casa de la familia Herrera. El golpe seco en la puerta de madera resonó como un presagio. Sofía levantó la vista desde su pequeño taller, donde molía pétalos secos de caléndula, el aroma dulzón llenando el aire húmedo. ¡Una carta!, gritó su hermanastro Ricardo desde el recibidor, su voz cargada de curiosidad maliciosa. En la sala principal, Isabel, la madrastra de Sofía, rompió el sello de lacre con dedos ansiosos. Sus ojos recorrieron las líneas 1, 2, 3 veces antes de que una sonrisa torcida apareciera en sus labios. «Perfecto», susurró, mientras su otro hijo, Martín, se asomaba sobre su hombro. «Absolutamente perfecto». «¿Qué dice, madre?», preguntó Ricardo acercándose. Isabel dejó caer la carta sobre la mesa con un gesto teatral. «El administrador de la Hacienda Mendoza solicita una esposa para su patrón, don Alejandro Mendoza, el noble más rico de la provincia». Hizo una pausa deliberada, saboreando cada palabra. «Está en coma tras un accidente de cacería. Buscan a alguien que lo cuide y que se case con él de inmediato por cuestiones legales de herencia». El silencio que siguió fue interrumpido por la risa ahogada de Martín. «Un noble en coma necesita esposa y nos escriben a nosotros. Nos ofrecen una dote generosa por la candidata adecuada», continuó Isabel, sus ojos brillando con avaricia. «Y naturalmente, si él no sobrevive, la viuda heredaría una fortuna considerable». Ricardo comprendió primero, golpeando la mesa con entusiasmo. «Es una oportunidad de oro. Se casa con un moribundo, queda viuda rica sin haber sido realmente casada». «¿Y quién sería tan tonta como para aceptar?», preguntó Martín. Los tres intercambiaron miradas cómplices antes de pronunciar al unísono. «Sofía». En su taller, Sofía terminaba de aplicar ungüento de árnica en el brazo magullado de un niño de 7 años. Sus manos, callosas por años de trabajar con morteros de piedra, se movían con precisión maternal. «Ya está, pequeño Tomás, no más trepar árboles tan altos, ¿de acuerdo? Pero desde allí veo todo el valle, señorita Sofía», protestó el niño con ojos brillantes. Ella sonrió, apartando un mechón oscuro de su frente. A sus 24 años, Sofía era considerada demasiado vieja para el matrimonio según los estándares del pueblo, pero eso nunca le había importado. Su padre, antes de morir 5 años atrás, le había enseñado el arte de las plantas medicinales con una filosofía clara. El conocimiento se comparte, no se vende. «Señorita Sofía», la madre del niño extendió unas monedas. «Por favor, acepte esto. Guarde eso para comprar comida, señora Inés. Su esposo sigue sin trabajo, ¿verdad? Precisamente por eso quiero pagarle y precisamente por eso no puedo aceptar». Sofía cerró suavemente los dedos de la mujer sobre las monedas. «Cuando su esposo vuelva a trabajar, tráigame semillas de cualquier planta que crezca en su jardín. Eso es suficiente». Después de que partieran, Sofía observó su pequeño taller con satisfacción silenciosa. Las paredes forradas de hierbas secas colgando en racimos, los frascos de vidrio ordenados por color y efecto, el aroma constante de manzanilla y romero. Aquí tenía propósito, aunque su familia lo considerara vergonzoso. «¡Sofía!», la voz estridente de Isabel cortó sus pensamientos. «Al salón». «Ahora», ella suspiró. Estas convocatorias nunca traían buenas noticias. En el salón, 3 pares de ojos la evaluaban como mercancía en un mercado. Sofía mantuvo la espalda recta, consciente de su vestido simple manchado de verde por la clorofila, sus manos que olían a tierra y plantas. «Siéntate», ordenó Isabel señalando la silla más alejada. «Prefiero estar de pie». Ricardo soltó una risa burlona. «Siempre tan terca. Por eso ningún hombre decente te quiere». «O tal vez», respondió Sofía con calma,
porque ningún hombre decente está dispuesto a comprarme como ganado. Suficiente. Isabel golpeó la mesa. Tu insolencia termina hoy. Hemos encontrado un compromiso para ti. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. No me interesa casarme. No es una pregunta. Martín empujó la carta hacia ella. Lee. Mientras Sofía leía, su rostro permaneció impasible, pero sus manos temblaron ligeramente. Un noble en coma. Matrimonio inmediato. Dote por la candidata adecuada. Las palabras flotaban como manchas de tinta venenosa. Venderme a un moribundo. ¿Cuánto han caído?, murmuró, levantando la vista. Venderte. Isabel se puso de pie. Te estamos salvando de una vida de vergüenza. Eres una solterona que regala medicinas y rechaza buenos partidos. Eres una carga que cocina, limpia y mantiene este jardín produciendo vegetales, respondió Sofía. Pero tienen razón en algo. Soy una carga para sus planes. En 5 días partirás hacia la hacienda Mendoza, declaró Isabel. Ya aceptamos la propuesta, sin consultarme. No necesitamos tu consulta, escupió Ricardo. Legalmente, madre es tu tutora hasta que te cases, y ahora te casarás. Sofía miró sus caras uno por uno. La avaricia, la crueldad, el desprecio. En ese momento tomó una decisión que los sorprendería a todos. Está bien, dijo suavemente. Acepto. El silencio fue absoluto. Habían esperado lágrimas, súplicas, resistencia. ¿O qué? Isabel frunció el ceño, sospechando trampa. He dicho que acepto. Me casaré con el noble en coma. Sofía se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo. Después de todo, ustedes tienen razón. Es hora de que deje esta casa, para siempre. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, los 3 conspiradores intercambiaron sonrisas triunfantes. Más fácil de lo que pensé, dijo Martín. Es una tonta, agregó Ricardo. Cuando él muera, reclamaremos parte de la herencia como su familia. Isabel asintió, sus ojos calculando cifras mentalmente. 5 días. En 5 días seremos ricos. Pero lo que ellos no sabían era que el hombre en aquella cama, a 3 días de viaje, no solo conocía el rostro de Sofía, conocía el sonido de su risa, la determinación en su voz y el color exacto de sus ojos cuando defendía a los indefensos. Y había estado esperando 2 años para volver a encontrarla. Era julio de 1823. Una fiebre devastadora había llegado al pueblo de San Miguel del Valle como una sombra invisible. En solo 2 semanas, 20 personas habían muerto, y el pánico se extendía más rápido que la enfermedad misma. Alejandro Mendoza, entonces de 26 años, había llegado al pueblo disfrazado como un médico itinerante llamado simplemente Doctor Marcos. Vestido con ropas simples y un sombrero de ala ancha que ocultaba parcialmente su rostro, cargaba un maletín de cuero gastado lleno de instrumentos médicos. Después de perder a su esposa en el parto un año antes, había abandonado temporalmente sus responsabilidades nobiliarias para viajar y ayudar donde fuera necesario, buscando algo que le devolviera el sentido a la vida. El centro de cuarentena improvisado funcionaba en el antiguo granero comunal. El olor a sudor, fiebre y hierbas medicinales se mezclaba en el aire caliente. Alejandro acababa de terminar de examinar a un anciano cuando escuchó una voz femenina, firme y clara, que cortaba a través del murmullo de gemidos y oraciones. «¡No pueden hacer eso! ¡Esta familia no tiene la culpa de nada!». Se volvió y la vio por primera vez. Una joven de aproximadamente 22 años, con el cabello oscuro recogido en una trenza práctica, enfrentaba a 3 hombres del consejo del pueblo. Sus manos, manchadas de verde por las plantas, gesticulaban con pasión controlada,
Vestía un delantal sobre un vestido simple y sus ojos ardían con una intensidad que Alejandro sintió desde donde estaba. La familia Torres trajo la enfermedad desde el mercado, insistía uno de los hombres del consejo. Deben ser expulsados antes de que contagien a más gente. Nadie trajo la enfermedad intencionalmente, respondió la joven, posicionándose físicamente entre los hombres y una familia aterrada que se aferraba entre sí en un rincón. El hijo menor enfermó primero porque su sistema es más débil. Eso es todo. Expulsarlos es condenarlos a muerte. Es un riesgo que el pueblo no puede tomar. Entonces yo me haré responsable, declaró ella, levantando el mentón. Los cuidaré personalmente. Si alguien más enferma, podrán culparme a mí. Alejandro se acercó, incapaz de contenerse. La señorita tiene razón. Expulsarlos sería tanto injusto como inútil. La fiebre ya está aquí. Nuestro trabajo es contenerla, no buscar chivos expiatorios. Los hombres del consejo observaron al médico extranjero con recelo, pero finalmente se retiraron murmurando. Cuando se fueron, la joven se volvió hacia Alejandro y sus ojos se encontraron por primera vez. «Gracias, doctor. Soy Sofía Herrera». «Doctor Marcos», respondió él estrechando su mano. Notó la firmeza del apretón, las callosidades que hablaban de trabajo constante. «¿Tiene formación médica?» «Mi padre me enseñó sobre plantas medicinales antes de morir. No soy doctora, pero sé lo suficiente para ayudar». Señaló hacia una mesa cubierta de hierbas. «He estado preparando infusiones de corteza de sauce para bajar la fiebre y cataplasmas de menta para ayudar a respirar». Alejandro examinó su trabajo y quedó genuinamente impresionado. Las proporciones eran correctas, las combinaciones inteligentes. «Esto es excelente. ¿Estaría dispuesta a trabajar conmigo? Necesito a alguien que conozca las plantas locales». Así comenzó una colaboración que duraría 3 semanas intensas. Trabajaron lado a lado desde el amanecer hasta bien entrada la noche, durmiendo apenas 4 horas. Alejandro observaba fascinado cómo Sofía interactuaba con los enfermos, sin miedo, con ternura, pero también con firmeza cuando era necesario. Una tarde, mientras preparaban más infusiones, él se atrevió a preguntar: «¿Su familia no se opone a que esté aquí? Es peligroso». Sofía sonrió con amargura. «Mi madrastra dice que estoy enferma de tanto tocar gente sucia. Mis hermanastros creen que es vergonzoso que trabaje sin cobrar». Se encogió de hombros. «Pero mi padre decía que el conocimiento sin compasión es inútil. Prefiero ser útil y vergonzosa que respetada e indiferente». En ese momento, algo se removió en el pecho de Alejandro. Algo que había estado dormido desde la muerte de su esposa. La epidemia finalmente cedió. Habían salvado a más de 40 personas, incluyendo a toda la familia Torres. El último día, mientras empacaban los suministros restantes, Alejandro sabía que debía partir antes de que alguien descubriera su verdadera identidad. «Ha sido un honor trabajar con usted, Sofía», dijo, su voz más cálida de lo que pretendía. «El honor fue mío, doctor Marcos. Aprendí mucho». Ella le extendió un pequeño saquito de tela. «Semillas de caléndula y lavanda, para su siguiente destino». Cuando sus dedos se rozaron al tomar el regalo, Alejandro sintió una certeza absoluta. Esta mujer era diferente a todas las que había conocido. No por belleza convencional, sino por algo mucho más raro: autenticidad, propósito, valentía silenciosa. Esa noche, mientras cabalgaba de regreso a su hacienda, Alejandro tomó una decisión. Investigaría sobre Sofía Herrera. Y si ella no estaba comprometida, si había alguna posibilidad. Durante los siguientes 2 años, su administrador don Esteban le informaba discretamente sobre ella. Seguía soltera, seguía curando gratuitamente, seguía rechazando pretendientes que solo veían una esposa obediente,
y su familia la trataba cada vez peor. Alejandro esperó, planeó, imaginó la manera correcta de acercarse sin asustarla. Pero entonces vino el accidente, una trampa de jabalí mal colocada durante una cacería. El impacto, la oscuridad. Cuando don Esteban llegó a su lado, Alejandro estaba inconsciente, con una herida grave en la cabeza. En su delirio, antes de caer en coma completo, Alejandro murmuró un nombre una y otra vez. Sofía, la herbalista, San Miguel. Don Esteban, quien conocía la fascinación de 2 años de su patrón, tomó una decisión arriesgada. Si el patrón no sobrevivía, al menos habría intentado cumplir su deseo. Y si sobrevivía, bueno, el destino decidiría. La carta fue enviada a la familia Herrera con una propuesta que sonaba a desesperación, pero que en realidad era la apuesta más calculada de un hombre leal. Y ahora, 2 años después de aquel verano, Sofía Herrera viajaba hacia la hacienda Mendoza sin saber que el hombre en coma, al que llamaban extraño, la recordaba mejor que a nadie en el mundo. En la cama de su habitación oscurecida, Alejandro yacía inmóvil. Pero en las profundidades de su inconsciencia, una parte de él sabía que ella venía. Y luchaba cada día más fuerte por despertar y verla nuevamente, porque esta vez no la dejaría ir. Esta vez le demostraría que el amor no necesita máscaras ni disfraces, solo tiempo, paciencia y la valentía de ser completamente honesto. O al menos eso era lo que se prometía mientras nadaba en la oscuridad, acercándose lentamente hacia la luz. 30.000 pesos de dote inicial. La voz de Isabel resonaba con triunfo apenas contenido. Y cuando él muera, ella hereda al menos 200.000 más la hacienda. ¿Y si no muere?, preguntó Martín con preocupación. Los médicos dicen que el coma puede durar meses, incluso años. Ricardo soltó una risa áspera. Mejor aún. Sofía lo cuidará como la buena samaritana que es, y nosotros recibiremos pagos mensuales por gastos familiares. Don Esteban ya lo acordó. 500 pesos al mes mientras dure el matrimonio. Sofía se quedó inmóvil junto a su cama, con un vestido a medio doblar en las manos. Cada palabra era una confirmación de lo que ya sospechaba, pero escucharlo dicho con tanta frialdad aún dolía. «Es perfecto», continuó Isabel, el tintineo de copas sugiriendo que celebraban con el vino caro que guardaban para ocasiones especiales. «Nos deshacemos de ella, recibimos dinero constante, y cuando todo termine, reclamamos nuestra parte como su familia legal. ¿Y si ella se niega a compartir la herencia?». La pregunta de Martín sonaba genuinamente preocupada. «No será problema». Isabel bajó la voz, pero Sofía aún podía escuchar. «He preparado documentos que la nombran responsable de nuestras deudas». Firmó sin leer cuando tenía 18 años, después de la muerte de su padre. Legalmente está obligada a mantenernos. El silencio que siguió fue roto por las risas de los tres. Sofía cerró los ojos, respirando profundamente. No lágrimas. No más lágrimas por esta gente. «¿Cuánto llevamos enviándole?», preguntó Ricardo. «Prácticamente nada», respondió Isabel con satisfacción. «Un vestido viejo, zapatos remendados, ninguna joya». Don Esteban especificó presentable, no elegante. Mientras más pobre luzca, menos sospecharán que viene de una familia codiciosa. «Brillante madre». 5 días. Isabel levantó su copa. «En 5 días, nuestra carga se convierte en nuestra salvación». Sofía dobló el vestido con manos temblorosas, pero controladas. Una parte de ella, la parte que aún recordaba cuando su padre estaba vivo y esta casa tenía amor, sintió una punzada de tristeza. Pero era una parte cada vez más pequeña. Se acercó a la ventana de su habitación. La luna llena iluminaba el pequeño jardín que ella misma había cultivado durante 5 años.
caléndulas, lavanda, manzanilla, romero. Cada planta sembrada con propósito, cada cosecha compartida con quienes la necesitaban. «Lo convertiré en victoria», susurró para sí misma. «No seré su víctima, seré mi propia salvadora». Los siguientes 4 días pasaron en un silencio tenso. Sofía empacó meticulosamente. Sus herramientas de herbalista, semillas guardadas en pequeños sobres de papel, 3 libros sobre botánica que su padre le había regalado, y el diario donde registraba cada planta, cada remedio, cada resultado. Su verdadero tesoro no era oro ni joyas, sino conocimiento. La noche antes de partir, Isabel organizó una cena familiar. La mesa estaba puesta con la vajilla fina, las velas creaban sombras danzantes en las paredes y la hipocresía flotaba espesa como el humo. «Querida Sofía», comenzó Isabel con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «mañana comienzas una nueva vida. Estamos tan orgullosos». «Orgullosos de venderme, querrás decir», respondió Sofía cortando su carne con precisión deliberada. El tenedor de Ricardo cayó contra el plato con un tintineo metálico. «¿Cómo te atreves a decir la verdad?» Sofía levantó la vista, su mirada tranquila pero firme. «Escuché su celebración hace 4 noches. Cada palabra, cada cifra, cada plan». Isabel palideció, luego su rostro se endureció. «Entonces sabes que no tienes opción. Los documentos están firmados. Nos debes lealtad legal». «Les debo nada». Sofía dejó los cubiertos a los lados de su plato con calma absoluta. «Esos documentos fueron firmados bajo engaño cuando era una niña en duelo. Cualquier juez los invalidaría. Pero no se preocupen, no voy a pelear». «¿No?» Martín sonaba desconfiado. «No. Voy a partir mañana como acordamos. Me casaré con el noble en coma y haré exactamente lo que ustedes esperan que haga». Hizo una pausa, tomando un sorbo de agua. «Pero cuando todo termine, cuando reciba lo que sea que haya que recibir, ustedes no verán ni un solo peso». «¡No puedes hacer eso!», Ricardo golpeó la mesa. «Puedo y lo haré. Porque a diferencia de ustedes, yo sé trabajar, sé curar, sé ser útil y no necesito herencias robadas para sobrevivir». Sofía se puso de pie. «Así que disfruten su cena, disfruten sus planes, porque esto es lo último que compartiremos». Salió del comedor con la cabeza alta, dejando atrás 3 rostros rojos de ira impotente. Esa noche, una sola persona vino a despedirse genuinamente. La anciana doña Carmen, la cocinera que había trabajado para el padre de Sofía y que ahora permanecía solo por lealtad a su memoria, entró silenciosamente a la habitación. «Niña», susurró, sus ojos llorosos brillando a la luz de la vela, «tu padre estaría tan orgulloso de ti». Sofía abrazó a la anciana, permitiéndose un momento de vulnerabilidad. «¿Lo crees realmente?» «Lo sé». Doña Carmen se separó, metiendo algo en las manos de Sofía. «Toma, es el rosario de tu madre. Lo guardé todos estos años. Y esto», añadió una pequeña bolsa de monedas. «Mis ahorros. No es mucho, pero es tuyo. No puedo aceptar». «Sí puedes. Tu padre me dio propósito cuando todos me consideraban demasiado vieja. Esto es mi forma de honrar su memoria». La anciana acarició el rostro de Sofía. «Donde vayas, recuerda, el valor no está en lo que heredas, sino en lo que construyes». A la mañana siguiente, el carruaje enviado por la Hacienda Mendoza llegó puntual. Era elegante pero discreto, tirado por 2 caballos negros. El conductor, un hombre mayor de rostro amable, se presentó como Tomás. Sofía subió con una sola maleta de madera gastada. Isabel, Ricardo y Martín observaban desde el porche, sus sonrisas forzadas para mantener las apariencias ante el conductor. «Cuídate mucho, querida», dijo Isabel con voz melosa. Sofía no respondió. Simplemente miró hacia adelante mientras el carruaje comenzaba a moverse. No miró atrás.
ni una sola vez. Mientras las ruedas giraban sobre el camino polvoriento, alejándola de la única casa que había conocido, Sofía sacó su diario y escribió con letra firme: «Hoy comienzo de nuevo, no como víctima, sino como arquitecta de mi propio destino. 2 posibilidades me esperan: un matrimonio breve con un extraño moribundo o algo completamente inesperado. Sea cual sea, lo enfrentaré con la misma valentía con la que mi padre enfrentó la vida. El conocimiento se comparte, el amor se construye y la dignidad nunca se vende. Que así sea». Cerró el diario y miró por la ventana del carruaje. El camino serpenteaba entre colinas verdes, el sol de la mañana pintaba el mundo de dorado. Y por primera vez en 5 años, desde la muerte de su padre, Sofía sintió algo extraño y poderoso: esperanza. Sin embargo, lo que ella no sabía era que en la hacienda que la esperaba, en una habitación oscurecida, dedos que habían estado inmóviles durante semanas comenzaban a moverse. Párpados que habían permanecido cerrados empezaban a temblar. Y una voz en las profundidades de la inconsciencia susurraba un nombre una y otra vez. El destino, sin embargo, tenía planes que ninguno de ellos podía imaginar. En la hacienda Mendoza, don Esteban Vargas caminaba nerviosamente por el vestíbulo principal. A sus 58 años, había servido a la familia Mendoza durante 3 décadas. Conocía a Alejandro desde que era un niño, y los últimos 2 años había sido testigo silencioso de la fascinación de su patrón por una herbalista que había conocido disfrazado. ¿Algún cambio?, preguntó al doctor Navarro, quien descendía las escaleras. «Los mismos signos prometedores», respondió el médico, ajustando sus anteojos. «Movimientos en los dedos, reacción a estímulos lumínicos. Creo que está cerca de despertar, muy cerca». Don Esteban miró hacia la ventana. El carruaje debía llegar ese día. Había tomado la decisión más arriesgada de su vida al enviar esa carta. Si Alejandro despertaba y descubría que había orquestado un matrimonio mientras estaba inconsciente, «Pero usted la mencionaba constantemente», pensó don Esteban, «durante 2 años. Sofía de San Miguel, la herbalista valiente, la única que... Si me equivoco, acepto las consecuencias, pero su felicidad vale el riesgo». En su habitación oscurecida, Alejandro navegaba en un mar gris entre la conciencia y la nada. Pero algo había cambiado en las últimas horas. Una urgencia, una necesidad de despertar que se hacía más fuerte cada momento. Y entonces, como un susurro en su mente inconsciente: «Ella viene, ella está cerca». Sus dedos se cerraron con más fuerza contra las sábanas. El carruaje cruzó las imponentes puertas de hierro forjado de la hacienda Mendoza al atardecer del 3er día. Sofía había dormido poco durante el viaje, demasiado nerviosa para descansar verdaderamente. Pero ahora, mientras observaba la propiedad extenderse ante ella, el cansancio fue reemplazado por asombro. La casa principal era una estructura de 2 pisos de piedra color miel y madera noble, con una galería amplia que la rodeaba completamente. Pero lo que captó inmediatamente su atención fue el jardín. Jardines, en plural, se extendían en todas direcciones. Flores ornamentales hacia el este, vegetales hacia el oeste y hacia el sur. Sofía entrecerró los ojos, su corazón acelerándose. Un jardín medicinal, enorme, organizado, exuberante, hileras de lavanda, manzanilla, caléndula, árnica, valeriana, menta, plantas que ella reconocía y otras que nunca había visto, todo meticulosamente cuidado, etiquetado, próspero. «¿Qué clase de noble tiene un jardín así?», pensó, su curiosidad profesional despertando. El carruaje se detuvo frente a la entrada principal. Don Esteban ya estaba esperando, flanqueado por 4 miembros del servicio. Su rostro mostraba una mezcla de alivio y aprensión. «Señorita Herrera», saludó mientras Tomás abría la puerta del carruaje.
Bienvenida a la Hacienda Mendoza. Soy Esteban Vargas, administrador de la propiedad. Sofía descendió, alisando su vestido simple. Era muy consciente de su apariencia modesta, comparada con la elegancia de todo lo que la rodeaba. Señor Vargas, gracias por recibirme. Algo en su tono directo y su mirada firme pareció complacer a don Esteban. Sus hombros se relajaron ligeramente. El placer es nuestro. Permítame presentarle al personal clave. Señaló a una mujer de edad mediana con expresión amable. Marta, ama de llaves. Roberto, mayordomo. Ana y Clara, doncellas. Cada uno inclinó la cabeza respetuosamente. Sofía notó algo importante. Ninguno mostraba desprecio o burla, solo curiosidad genuina y, sorprendentemente, algo parecido a esperanza. Su equipaje será llevado a sus aposentos, continuó don Esteban. Pero primero, imagino que querrá conocer a don Alejandro. La tensión en su voz era evidente. Sofía respiró profundamente. Sí, es apropiado, considerando las circunstancias. Don Esteban la guió hacia el interior. El vestíbulo era espacioso, con pisos de madera pulida y paredes decoradas con retratos familiares. Pero Sofía apenas los notó mientras subían la escalera amplia hacia el segundo piso. Se detuvieron frente a una puerta de madera tallada. Don Esteban tocó suavemente antes de abrirla. El doctor Navarro está adentro. Adelante, señorita. La habitación estaba sumida en penumbra, cortinas pesadas bloqueando la mayor parte de la luz del atardecer. El olor a hierbas medicinales flotaba en el aire. Menta, eucalipto, lavanda. Sofía lo reconoció inmediatamente como el aroma de compresas curativas. Un hombre mayor junto a la cama se volvió hacia ella. Doctor Navarro, se presentó. Usted debe ser la señorita Herrera. Sí. ¿Cómo está él? El doctor pareció sorprendido por la pregunta directa, tan clínica. Estable. El coma es profundo, pero no deteriorante. De hecho, en los últimos días hemos visto signos alentadores. Movimientos involuntarios, respuesta a estímulos. Es posible que despierte pronto. Sofía se acercó lentamente a la cama, y entonces lo vio. Alejandro Mendoza yacía inmóvil, su rostro relajado en sueño profundo. Cabello castaño oscuro, ligeramente largo, enmarcaba rasgos que incluso en reposo sugerían fuerza. Una cicatriz delgada cruzaba su ceja izquierda. Manos grandes, callosas a pesar de su nobleza, descansaban sobre las sábanas blancas. Algo en él le resultaba extrañamente familiar. Pero Sofía lo descartó como imposible. Nunca había estado en círculos nobles. ¿Puedo?, preguntó, señalando su mano. El doctor Navarro asintió, intrigado. Sofía tomó la muñeca de Alejandro, sintiendo su pulso. Fuerte, constante. Levantó suavemente uno de sus párpados, observando la reacción pupilar a la luz que el doctor le ofrecía. Normal. Inspeccionó la compresa en su frente, oliendo las hierbas. Menta y eucalipto, bien para circulación cerebral, murmuró. Pero yo añadiría romero. Estimula memoria y conciencia. El doctor Navarro intercambió una mirada sorprendida con don Esteban. ¿Tiene conocimiento médico, señorita? Herbalista. Mi padre me enseñó. Sofía no apartó la mirada de Alejandro. ¿Puedo ayudar con su cuidado? Sería bienvenido, respondió el doctor con genuino interés. En ese momento, mientras la mano de Sofía aún sostenía la muñeca de Alejandro, sintió algo. Un temblor. Ligero pero inconfundible. Sus ojos volaron hacia su rostro justo a tiempo para ver sus párpados temblar. «Doctor», susurró. Don Esteban se acercó precipitadamente. El doctor Navarro tomó su instrumental, y entonces, después de 4 semanas de oscuridad, los ojos de Alejandro Mendoza se abrieron lentamente. Parpadeó contra la luz tenue, desorientado.
Su mirada vagó por el techo, las paredes, el doctor inclinado sobre él, y luego sus ojos encontraron a Sofía. Se quedó completamente inmóvil, porque la joven que sostenía su muñeca, con ojos preocupados y cabello oscuro escapando de su trenza, era exactamente como la recordaba. Los mismos ojos que había visto defender a desconocidos, la misma determinación en la línea de su mandíbula, la misma Sofía que había habitado sus pensamientos durante 2 años. ¿Dónde? Su voz salió ronca, débil. ¿Dónde estoy? En casa, señor, respondió don Esteban, su voz temblando de emoción. En la hacienda Mendoza. Ha estado en coma durante 4 semanas. Los ojos de Alejandro no se apartaron de Sofía. ¿Y ella? Todos en la habitación contuvieron el aliento. Don Esteban respiró profundamente. Señor, esta es Sofía Herrera, su esposa. El matrimonio se celebró hace 3 días, mientras yo tomé la libertad de... Entiendo si desea anularlo, interrumpió Sofía, su voz firme pero suave. Fui mercancía en una transacción. No espero que honre un acuerdo hecho sin su conocimiento. Alejandro la observó en silencio durante lo que pareció una eternidad. Su mente trabajaba rápidamente, procesando. Don Esteban la había encontrado, la había traído. Estaban casados. Era simultáneamente lo mejor y lo más complicado que podría haber pasado. Decidió en ese instante no revelar que la conocía. No todavía, porque quería que ella lo eligiera libremente, no por gratitud pasada o matrimonio forzado. No, dijo finalmente, su voz ganando fuerza. No anularé nada, pero empecemos de nuevo, como si fuéramos desconocidos que merecen conocerse genuinamente. Extendió su mano débilmente. Alejandro Mendoza, aparentemente su esposo. Sofía Herrera, aparentemente su esposa, respondió con una sonrisa irónica que hizo que algo se removiera en el pecho de Alejandro. Esa sonrisa. La recordaba perfectamente. Las siguientes 2 semanas fueron un baile cuidadoso de recuperación y descubrimiento. Alejandro, bajo las órdenes estrictas del doctor Navarro, debía descansar abundantemente y moverse poco, pero sus ojos seguían a Sofía constantemente mientras ella reorganizaba su cuidado con eficiencia silenciosa. Ella había tomado control del jardín medicinal con el entusiasmo de alguien que finalmente encuentra su verdadero hogar. Cada mañana, Alejandro la observaba desde la ventana de su habitación mientras ella caminaba entre las hileras, tocando hojas, oliendo flores, tomando notas en su diario gastado. «Es extraordinaria», comentó el doctor Navarro una tarde. «Sus conocimientos de plantas medicinales rivalizan con médicos que he conocido». «¿Dónde estudió?» «Su padre le enseñó», respondió don Esteban, quien había investigado exhaustivamente. «Era boticario autodidacta. Ella ha expandido ese conocimiento por cuenta propia». Alejandro sonrió para sí mismo. Por supuesto que lo había hecho. Sofía nunca hacía nada a medias. La primera conversación real ocurrió una noche, 2 semanas después de su despertar. Alejandro finalmente tenía permitido levantarse y caminar. Encontró a Sofía en la biblioteca, rodeada de libros sobre botánica, la luz de las velas creando sombras doradas en su rostro concentrado. «¿Puedo?», preguntó desde la puerta. Ella levantó la vista, sorprendida, pero no descontenta. «Es su biblioteca. No necesita permiso». «Nuestra biblioteca», corrigió él, entrando lentamente. «Si vamos a estar casados, debemos compartir los espacios». Sofía marcó su página y cerró el libro. «¿Lo estamos? ¿Casados realmente?» Usted ofreció empezar de nuevo. Alejandro se sentó en el sillón frente a ella, estudiando su expresión cuidadosamente. «¿Quiere la verdad absoluta?» «Siempre prefiero la verdad».
Él respiró profundamente. No sé qué somos exactamente. Nos casamos bajo circunstancias poco convencionales. Yo estaba inconsciente. Usted fue, por sus propias palabras, una transacción. Pero estamos aquí ahora, ambos conscientes, ambos capaces de elegir. Así que mi pregunta es, ¿qué quiere usted que seamos? La honestidad directa pareció desarmar a Sofía. Sus hombros se relajaron ligeramente. No lo sé, admitió. Nunca imaginé casarme, mucho menos así. Mi familia... Se detuvo, como si las palabras fueran difíciles. Me consideran problemática, demasiado directa, demasiado independiente, demasiado dispuesta a ayudar a quien no puede pagarme. ¿Y usted considera esos defectos? Mi familia sí. Yo no, dijo Alejandro con firmeza. De hecho, suena exactamente como el tipo de persona que admiraría. Sofía lo miró con sorpresa genuina. ¿Por qué me pidió específicamente? Don Esteban nunca me dio una explicación clara. Aquí estaba, el momento de verdad parcial. Alejandro eligió sus palabras con cuidado. Porque don Esteban conoce mis preferencias. Sabe que no me interesa una esposa ornamental que organice cenas y borde. Quiero... Hizo una pausa, permitiendo que la vulnerabilidad coloreara su voz. Quiero una compañera, alguien con propósito propio, alguien que no necesite mi título o mi dinero para sentirse completa. Suena demasiado conveniente, respondió Sofía, pero su tono era más curioso que acusatorio. ¿Sabe qué he notado en estas 2 semanas? Alejandro se inclinó hacia adelante. Usted reorganizó completamente mi régimen de cuidado y mi salud mejoró más rápido. Identificó 3 plantas en el jardín que estaban enfermas y las salvó. Enseñó a las doncellas a preparar infusiones que ayudaron con los dolores de espalda de Roberto. Hizo todo eso sin que nadie se lo pidiera, sin esperar reconocimiento. Sofía desvió la mirada, incómoda con el elogio. Es lo que hago. No puedo no hacerlo. Exactamente. Esa autenticidad es rara y valiosa. Alejandro esperó hasta que ella lo mirara de nuevo. Pero tiene razón en ser cautelosa. No nos conocemos realmente. Así que propongo algo. ¿Qué? 3 meses. 3 meses para conocernos sin presión. Usted tiene su propia habitación, su propia vida. Yo me recupero completamente. Hablamos, trabajamos juntos, si lo desea, compartimos comidas, y al final de 3 meses decidimos. Si quiere quedarse como mi esposa genuina, lo celebraremos. Si quiere la anulación y recursos para comenzar su propia vida en otro lugar, lo arreglaré sin resistencia. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas no derramadas. ¿Por qué haría eso? ¿Por qué me daría elección? Porque una mujer con su carácter y capacidad merece tener elecciones. Siempre. La voz de Alejandro era suave pero firme. Y porque un matrimonio sin elección mutua no es matrimonio. Es prisión. Sofía se limpió las lágrimas discretamente, respirando profundamente. Está bien, 3 meses, pero necesito que me prometa algo. Lo que sea. Prometa que puedo ser completamente honesta. Sin consecuencias, sin castigos por decir verdades incómodas. Mi familia me odiaba por eso. No puedo vivir fingiendo ser alguien que no soy. Alejandro extendió su mano sobre la mesa entre ellos. Prometo que su honestidad será valorada, no castigada. Y le pido la misma promesa a cambio. Ella tomó su mano, sellando el acuerdo. Trato hecho. Esa noche marcó el comienzo de algo que ninguno había anticipado completamente. Durante las siguientes semanas, desarrollaron una rutina cómoda. Desayunaban juntos, discutiendo planes para el día. Alejandro, cada vez más fuerte, comenzó a mostrarle la propiedad completa. «Este terreno al sur», señaló durante uno de sus paseos. «Está sin usar. ¿Qué harías con él?» Sofía estudió el espacio, su mente ya trabajando. Una clínica, gratuita para quienes no pueden pagar.
con jardín medicinal anexo para cultivar remedios. Y tal vez un espacio para enseñar, entrenar a otros en herbalismo básico. Alejandro sonrió, recordando cuando ella había dicho algo similar durante la epidemia años atrás. Hazlo. Tienes recursos ilimitados. ¿En serio? Sofía lo miró con incredulidad. Completamente en serio. Es tu proyecto, tu propósito. ¿Por qué lo limitaría? Ese fue el momento en que Sofía comenzó a ver a Alejandro no como un extraño o una obligación, sino como algo potencialmente más. Alguien que no solo toleraba su pasión, sino que la alimentaba. Las tardes las pasaban en la biblioteca. Alejandro, quien había estudiado medicina formalmente antes de heredar, discutía teorías con ella. Sofía, con su conocimiento práctico, desafiaba sus suposiciones académicas. Las conversaciones se extendían hasta entrada la noche, abarcando filosofía, ética, propósito. ¿Por qué curas gratuitamente?, preguntó él una noche. No desde un lugar de juicio, sino de genuina curiosidad. Sofía cerró el libro que estaba leyendo, considerando su respuesta. Mi padre decía que el conocimiento sin compasión es inútil, que podemos tener el mejor remedio del mundo, pero si solo lo compartimos con quien puede pagar, entonces somos parte del problema, no de la solución. Hizo una pausa. Una vida sin propósito no vale la pena vivirla, y mi propósito es hacer que el conocimiento de sanación sea accesible. Hermoso, murmuró Alejandro, y raro. ¿Usted tiene un propósito?, preguntó ella. La pregunta lo tomó desprevenido. Alejandro miró al fuego crepitante, eligiendo vulnerabilidad. Lo perdí por un tiempo. Mi esposa, mi primera esposa, murió hace 3 años, en el parto, tanto ella como el bebé. Su voz se quebró ligeramente. Después de eso, viví en automático. Manejaba la hacienda, cumplía obligaciones sociales, existía, pero no vivía realmente. Sofía extendió su mano, tocando suavemente su brazo. Lo siento. Ese dolor no desaparece, ¿verdad? No, pero se transforma. Alejandro cubrió su mano con la suya. Y eventualmente, si tienes suerte, ves algo que te recuerda que vivir puede valer la pena otra vez. Sus miradas se encontraron. En el silencio que siguió, ambos sintieron el cambio. La distancia cuidadosa que habían mantenido comenzaba a disolverse. Sofía, dijo Alejandro suavemente, sé que prometimos 3 meses sin presión, y mantendré esa promesa. Pero necesito que sepas algo. Me estoy enamorando de ti. Ella no retiró su mano. En lugar de eso, la apretó ligeramente. Yo también, susurró. Y me asusta, porque no esperaba sentir esto, no esperaba que fueras real. Real, humano, vulnerable, amable de maneras que importan. Sofía respiró temblorosa. Esperaba tolerancia en el mejor caso. Encontré respeto. Esperaba indiferencia. Encontré interés genuino. No sé qué hacer con eso. Alejandro se levantó lentamente, arrodillándose junto a su silla para estar a la altura de sus ojos. Hacer lo que ambos hemos estado haciendo. Ser honestos. Tomar un día a la vez. Y cuando estés lista, si estás lista, dejarme amarte de la manera que mereces. Los estantes deben ser más bajos aquí, indicaba ella a los trabajadores, para que las madres con niños puedan alcanzar fácilmente las infusiones básicas. ¿Y el espacio de enseñanza?, preguntó Alejandro, revisando los planos junto a ella. Aquí, con ventanas grandes, la luz natural es mejor para identificar plantas. Sus dedos trazaron el diseño. Y mesas largas donde grupos de 10 puedan trabajar simultáneamente. Él observaba sus manos moverse, recordando cómo esas mismas manos habían trabajado incansablemente durante la epidemia. Cómo había defendido a los vulnerables sin pensar en su propia seguridad. ¿Qué?, preguntó Sofía, notando su mirada. Nada, solo
Admiro tu visión. La mayoría de las personas hablan. Tú construyes. Ella sonrió, ese gesto que hacía que el corazón de Alejandro se acelerara. Tú me das los recursos para construir. Eso es igualmente valioso. Pero no era solo el proyecto lo que los unía. Eran los pequeños momentos acumulados. Una tarde, mientras Sofía preparaba ungüentos en su taller improvisado, Alejandro entró con libros de su biblioteca personal sobre técnicas de destilación avanzadas. Libros raros, valiosos, que compartió sin dudarlo. Pensé que estos podrían interesarte, dijo, colocándolos sobre su mesa de trabajo. Sofía los hojeó con reverencia, sus ojos iluminándose al ver diagramas de aparatos de destilación que nunca había imaginado poseer. Alejandro, estos son extraordinarios. ¿Cómo los conseguiste? Viajé mucho antes del accidente, respondió, siendo cuidadoso con sus palabras. Coleccioné conocimiento donde lo encontré. ¿Viajaste como médico?, preguntó ella, levantando la vista. Por un momento, Alejandro consideró confesar todo, pero se detuvo. No todavía. Quería que ella lo amara por quien era ahora, no por un recuerdo romantizado del pasado. Entre otras cosas, el conocimiento médico siempre me fascinó. Las noches se convirtieron en su tiempo sagrado. Después de la cena, se reunían en la biblioteca, o cuando el clima lo permitía, en la galería bajo las estrellas. Conversaciones que comenzaban sobre plantas medicinales derivaban en filosofía, ética, sueños. «Si pudieras cambiar algo del mundo», preguntó Alejandro una noche observando las constelaciones, «¿qué sería?». Sofía consideró la pregunta seriamente. Que el conocimiento fuera accesible, que una familia pobre no tuviera que elegir entre comprar comida o curar a un hijo enfermo, que la educación no fuera privilegio de ricos. Hizo una pausa. Suena idealista, suena hermoso y alcanzable si suficientes personas lo intentan. ¿Tú qué cambiarías? Alejandro respiró profundamente. Que las personas fueran valoradas por su carácter, no por su título o riqueza. Que una mujer brillante como tú nunca fuera considerada problemática por tener opiniones. Que el amor fuera elección, no transacción. Sofía lo miró con ternura creciente. Eres diferente a lo que esperaba en un noble. ¿Qué esperabas? Arrogancia, desconexión de la realidad, esposa como accesorio decorativo. Se rió suavemente. Encontré humildad, conciencia social y alguien que me trata como igual intelectual. Porque eres mi igual, en muchos aspectos mi superior. Fue durante la sexta semana cuando todo cambió irrevocablemente. Trabajaban juntos en el jardín medicinal. Alejandro finalmente, con suficiente fuerza para ayudar físicamente. Estaban plantando nuevas semillas de valeriana cuando sus manos se encontraron alcanzando la misma herramienta. El contacto fue eléctrico. Ambos se quedaron inmóviles, dedos entrelazados sobre el mango de metal. «Sofía», murmuró Alejandro, su voz ronca. Ella levantó la vista, sus rostros a centímetros de distancia. El sol de la tarde creaba un halo dorado en su cabello suelto, tierra manchaba su mejilla, y Alejandro pensó que nunca había visto algo tan hermoso. «Sé que prometí 3 meses», dijo sin soltar su mano. «Sé que acordamos tiempo sin presión, pero necesito que sepas, no es solo que me esté enamorando de ti, ya me enamoré, completamente, irrevocablemente». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. «Yo también. Y me aterroriza, porque todo esto podría ser temporal. Podría despertar y descubrir que fue un sueño, que nadie realmente puede valorarme así». «No es un sueño», interrumpió Alejandro, soltando la herramienta y tomando su rostro entre sus manos. «Esto es real. Yo soy real. Lo que siento es más real que nada que haya sentido en mi vida. Incluso...». Sofía vaciló sin querer herir.
incluso comparado con tu primera esposa. Alejandro consideró la pregunta con la honestidad que ella merecía. Lo que sentí por Elena fue amor joven, construido en expectativas familiares y conveniencias sociales. Era real, pero superficial comparado con esto. Contigo, hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Contigo siento conexión de almas, propósito compartido, respeto mutuo que se convierte en adoración. Esto es amor construido en tierra firme, no en arena. Una lágrima rodó por la mejilla de Sofía, dejando un rastro limpio en la tierra que la manchaba. Tengo miedo de perderte, de que tu familia noble piense que no soy suficiente, de que mi pasado humilde te avergüence. Mi familia está muerta, dijo Alejandro suavemente. Mis padres fallecieron hace años. No hay nadie cuya opinión importe más que la tuya y la mía. Y en cuanto a tu pasado, sonrió. Tu pasado es exactamente lo que te hizo quien eres. No cambiaría nada de él. Hay algo más. Sofía bajó la mirada. Mi familia eventualmente vendrán por dinero. Son codiciosos, crueles. No quiero que te arrastren a esa fealdad. Entonces enfrentaremos esa fealdad juntos. Cuando vengan, si vienen. Alejandro levantó su barbilla gentilmente. Sofía, cásate conmigo. No en papel, ya lo estamos. Pero en corazón. Elige esto. Elígeme. Porque quieres. No porque debes. Sofía cerró los ojos, respirando temblorosa. Cuando los abrió, brillaban con determinación y amor entrelazados. Sí, pero también necesito que tú me elijas completamente. Con todos mis defectos, mi terquedad, mi necesidad de ayudar incluso cuando es inconveniente, especialmente con todo eso, interrumpió él sonriendo. Y entonces, en el jardín medicinal rodeados de lavanda y romero, con tierra bajo sus uñas y el sol poniéndose, Alejandro inclinó su cabeza y besó a Sofía. Fue suave al principio, tentativo, como si temiera romperla. Pero cuando ella respondió, profundizando el beso y enredando sus dedos en su cabello, toda cautela desapareció. Era promesa y pasión, alivio y alegría, todo condensado en ese momento perfecto. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban pesadamente. «Hagámoslo de nuevo», susurró Sofía. «Una ceremonia real, con personas que realmente nos importan. No una transacción junto a una cama de coma, sino una celebración de elección». «¿Cuándo?» «En 2 semanas. Tiempo suficiente para que la clínica esté terminada. Invitaremos al pueblo, a los pacientes que has curado, a la gente real cuyas vidas tocas. Esa será nuestra familia». Alejandro la abrazó fuertemente, enterrando su rostro en su cabello que olía a hierbas y sol. «Te amo, Sofía Herrera de Mendoza. Y yo te amo, Alejandro Mendoza. Mi esposo por elección, no por obligación». Esa noche, durante la cena, don Esteban notó el cambio inmediatamente. La manera en que se miraban, cómo sus manos se buscaban constantemente, las sonrisas que no podían contener. «¿Sucedió algo?», preguntó con inocencia fingida. «Nos vamos a casar», anunció Sofía. «De nuevo, por elección esta vez». Don Esteban sonrió ampliamente, aliviado y victorioso. No había nobles encopetados ni familias aristócratas. En su lugar, los bancos estaban llenos de rostros que ella conocía y amaba. La familia Torres completa, salvada durante la epidemia de hace años. Doña Carmen, quien había viajado 3 días para estar allí. Pacientes que Sofía había curado gratuitamente. Trabajadores de la hacienda y del pueblo. Niños que ella había enseñado a identificar plantas medicinales. Y notablemente ausente, su familia biológica. Sofía no los había invitado. Esa parte de su vida había terminado. «Estás radiante», susurró Alejandro mientras esperaban que comenzara la ceremonia.
Sofía llevaba un vestido simple de algodón blanco, bordado con flores de lavanda por las doncellas. Su cabello estaba suelto, coronado con flores frescas del jardín, sin joyas elaboradas, sin pretensiones. Solo ella, auténtica y hermosa. «Estoy feliz», respondió apretando su mano. «Por primera vez en años, genuinamente feliz». El padre Miguel, el sacerdote del pueblo, ofició la ceremonia con calidez genuina. «Hoy celebramos no un matrimonio de conveniencia, sino una unión de almas que eligieron encontrarse», comenzó. «Alejandro y Sofía se paran ante nosotros no por obligación familiar o presión social, sino por amor puro y respeto mutuo». Cuando llegó el momento de los votos, Alejandro tomó ambas manos de Sofía, su voz firme y clara. «Sofía, prometo valorar tu fuerza tanto como tu ternura. Prometo nunca pedirte que seas menos de lo que eres para hacerme sentir más. Prometo construir contigo un hogar donde la compasión sea moneda y el conocimiento se comparta libremente. Te elijo hoy y elegiré cada día siguiente». Los ojos de Sofía brillaban con lágrimas mientras respondía: «Alejandro, prometo amarte con la misma autenticidad que me has enseñado a valorar. Prometo desafiarte cuando necesites crecimiento y apoyarte cuando necesites descanso. Prometo construir contigo un legado que importe más allá de nosotros. Te elijo libremente, completamente, eternamente». El aplauso que siguió al beso fue atronador. Niños lanzaron pétalos de flores, ancianos lloraban de alegría, y el sentimiento de comunidad genuina llenaba el aire como incienso sagrado. Durante la celebración que siguió, Sofía se movía entre los invitados con alegría radiante, Alejandro nunca lejos de su lado. «Señorita Sofía», dijo el pequeño Tomás Torres, tirando de su vestido, «esto significa que seguirá curando a las personas». Ella se arrodilló hasta su altura. «Por supuesto. De hecho, pronto abriremos una clínica donde cualquiera puede venir. ¿Te gustaría aprender sobre plantas medicinales?» Los ojos del niño se iluminaron. «Sí». Alejandro observaba la escena, su corazón tan lleno que dolía. Esta mujer, con su compasión infinita y su humildad genuina, había transformado completamente su mundo. Los meses siguientes fueron los más felices que cualquiera de los dos había conocido. La clínica abrió sus puertas, sirviendo a cientos de personas semanalmente. Sofía entrenaba aprendices en herbalismo básico. Alejandro manejaba los aspectos administrativos y financieros, asegurando sostenibilidad a largo plazo. Por las noches se retiraban a su habitación compartida, donde conversaciones profundas se alternaban con silencios cómodos y amor expresado en 1000 formas pequeñas. «¿Eres feliz?», preguntó Alejandro una noche, con Sofía acurrucada contra su pecho. «Más de lo que pensé posible», respondió ella. «A veces me pellizco para asegurarme de que es real. Es real y es para siempre». Pero el destino tenía una última lección que enseñar. 3 meses después de la boda, un carruaje polvoriento y claramente descuidado atravesó las puertas de la hacienda. Don Esteban, quien lo observó llegar con rostro sombrío, inmediatamente reconoció los ocupantes. «Señor», dijo, encontrando a Alejandro en su estudio, «la familia Herrera está aquí». Alejandro cerró el libro que estaba leyendo, su mandíbula tensándose. «Sofía lo sabe». Marta fue a informarle. Ella pidió que se reúnan en el salón principal. Cuando Alejandro llegó al salón, encontró a Sofía ya allí, de pie junto a la ventana con postura perfectamente recta. Su rostro era sereno, casi inexpresivo. «¿Estás bien?», preguntó suavemente. «Estoy preparada», respondió sin mirarlo. Sabía que eventualmente vendrían. Isabel, Ricardo y Martín fueron escoltados al salón. Su apariencia contaba una historia. Ropas desgastadas, rostros demacrados, la desesperación evidente en cada línea de sus cuerpos. «Sofía»,
Isabel intentó una sonrisa que salió como mueca. «Querida, te ves maravillosa». Sofía no respondió. Simplemente los observaba con la calma de alguien que ya no está emocionalmente invertida. Isabel continuó, su voz adoptando un tono suplicante que sonaba falso incluso a sus propios oídos. «Hemos caído en tiempos difíciles. Malas inversiones, acreedores». Agitó su mano vagamente. «Pensamos que después de todo lo que hicimos por ti, toda la crianza que te dimos, podrías ayudar a tu familia». «¿Familia?». Sofía repitió la palabra como si fuera extranjera. Interesante elección de término. Ricardo dio un paso adelante intentando autoridad que ya no poseía. «Sigues siendo legalmente responsable de nuestras deudas. Los documentos que me hicieron firmar a los 18 años mientras lloraba la muerte de mi padre», interrumpió Sofía, su voz aún calmada. «Esos documentos fueron anulados hace 2 meses. Mi esposo contrató a los mejores abogados, firmados bajo coacción emocional por una menor en duelo, inválidos». El rostro de Isabel palideció. «Pero somos tu familia. Tienes obligación moral». «Obligación moral». Sofía se rió, un sonido sin humor. «Como la obligación moral que ustedes tenían de cuidarme después de la muerte de mi padre, la obligación de no venderme como mercancía al primer comprador». Martín intentó un acercamiento diferente, su voz adoptando tono lastimero. «Sofía, por favor, estamos desesperados, sin hogar, sin recursos. Una esposa obediente convencería a su marido». «No soy obediente», declaró Sofía, finalmente moviéndose del ventanal para enfrentarlos directamente. «Nunca lo fui. Por eso me odiaban. Y no necesito convencer a mi esposo de nada, porque él respeta mis decisiones completamente». Alejandro, quien había permanecido silenciosamente junto a la puerta, se acercó ahora, colocando una mano suave en el hombro de Sofía. Apoyo sin palabras. Isabel, viendo una última oportunidad, cambió de táctica. Lágrimas falsas llenaron sus ojos. «Tu padre estaría tan decepcionado de ti. Darle la espalda a tu propia familia». Fue esa mentira la que finalmente rompió la calma de Sofía. No con ira, sino con claridad cristalina. «Mi padre estaría orgulloso», dijo, su voz resonando con certeza absoluta. «Orgulloso de que use su conocimiento para sanar gratuitamente. Orgulloso de que construya legado en lugar de acumular riqueza. Orgulloso de que finalmente tenga el coraje de establecer límites con personas tóxicas». Se acercó un paso más, obligándolos a mirarla directamente. «Ustedes pensaron que me estaban castigando al venderme. Pensaron que me estaban desechando como basura inconveniente. Pero me dieron el mayor regalo, libertad de su crueldad. Me forzaron a un matrimonio que se convirtió en el amor más verdadero que he conocido. Me enviaron a un lugar donde mi propósito es valorado, no ridiculizado». «Sofía», comenzó Ricardo débilmente. «No he terminado», cortó ella. «Aprendí algo importante de ustedes. Aprendí exactamente cómo no tratar a las personas. Aprendí que la familia no es sangre compartida, sino valores compartidos. Y aprendí que a veces el mayor acto de amor propio es alejarse». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los sirvientes que observaban discretamente desde las puertas contenían el aliento. «Así que aquí está mi respuesta», continuó Sofía con voz firme. «No recibirán dinero, no recibirán ayuda, no porque sea cruel, sino porque sería permitir su comportamiento destructivo. Don Esteban les dará recursos suficientes para transporte de regreso y una semana de alojamiento. Después de eso, sus vidas son su responsabilidad». Isabel intentó protestar, pero Sofía levantó una mano. «Y si regresan, si intentan extorsionar o manipular de cualquier manera, enfrentarán consecuencias legales. Mi esposo tiene abogados muy buenos. ¿Entendido?
Los tres asintieron derrotados, la realidad de su situación finalmente penetrando. Don Esteban los escoltó hacia afuera, sus pasos arrastrándose con vergüenza. Cuando la puerta se cerró, Sofía se permitió exhalar temblorosamente. Alejandro la envolvió en sus brazos inmediatamente. «Estuviste increíble», murmuró contra su cabello. «Fuerte pero no cruel, firme pero no vengativa». «Hace meses», susurró Sofía, «habría llorado, habría sentido culpa, pero ahora... ¿Ahora? Ahora sé mi valor. Sé que merezco amor que no requiera que me achique». Levantó la vista hacia él. «¿Me enseñaste eso?» «No. Tú siempre lo supiste. Solo necesitabas espacio seguro para recordarlo». Esa tarde, mientras el sol se ponía pintando el cielo de naranja y rosa, Sofía y Alejandro caminaban por su jardín medicinal. La clínica visible a la distancia, llena de pacientes siendo atendidos por aprendices que Sofía había entrenado. «Hay algo que necesito decirte», dijo Alejandro de repente deteniéndose. Sofía se volvió, notando nerviosismo inusual en su expresión. «¿Qué sucede? Hace 2 años, durante la epidemia en tu pueblo, yo estuve allí». Las palabras salieron apresuradamente. «Disfrazado como doctor Marcos. Trabajamos juntos durante 3 semanas. Te vi defender a la familia Torres. Preparamos infusiones lado a lado. Y me enamoré de ti entonces». Sofía se quedó inmóvil, procesando. Imágenes fragmentadas de aquel verano regresaron. El médico amable, sus manos hábiles, su voz. «Eras tú», susurró, no como pregunta sino como revelación. «Por eso tu conocimiento de plantas, por eso las preguntas específicas, por eso...» Se rió incrédulamente. «Por eso me pediste específicamente. Don Esteban me investigó por 2 años. Cuando tuve el accidente en mi delirio, mencioné tu nombre. Él tomó la decisión de enviarte esa carta». Alejandro tomó sus manos. «Siento no habértelo dicho antes. Quería que me eligieras por quien soy ahora, no por nostalgia de entonces». Sofía lo miró largamente y Alejandro preparó para ira o decepción. En cambio, ella sonrió. «¿Sabes qué es lo más gracioso? Te elegí sin saber. Te amé sin recordar, lo cual significa que mi amor no está basado en un recuerdo romántico, sino en la persona real frente a mí». Tocó su rostro suavemente. «Así que gracias, por esperarte, por dejarme elegir libremente. ¿No estás enojada? ¿Cómo podría estar enojada por un amor tan paciente?» Se puso de puntillas para besarlo. Aunque hubiera sido útil saberlo antes. Rieron juntos, la tensión disolviéndose. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre la hacienda Mendoza, Sofía escribió en su diario las palabras finales de un capítulo y el comienzo de otro. «Hoy aprendí que las mayores bendiciones vienen disfrazadas de adversidad, que ser forzada a un matrimonio que temía me llevó al amor que necesitaba, que la familia que me rechazó me empujó hacia la familia que me eligió, y que a veces despertar de un coma no es el verdadero milagro. El verdadero milagro es despertar a la vida que estás destinado a vivir». Y así, en una hacienda donde el conocimiento se compartía libremente y el amor se construía en respeto mutuo, 2 almas que el destino había unido 2 veces encontraron finalmente su hogar, no en lugares o posesiones, sino en el corazón uno del otro y en el propósito compartido de hacer del mundo un lugar más compasivo. Porque al final no importa cómo comienza una historia, importa cómo la escribes con cada elección valiente que haces después. Queridos oyentes, si esta historia tocó su corazón, déjenos un like y suscríbanse a Alma en Relatos. ¿Qué habrían hecho ustedes en el lugar de Sofía? ¿Conocen a alguien que necesite escuchar esta historia de transformación y amor genuino?
Compártanla. Hasta la próxima historia, queridos oyentes. Recuerden, su valor no está determinado por quienes los rechazan, sino por quienes eligen amarlos completamente.